Muy buenas tardes, amables auditores. Un agrado acompañarlos este jueves 25 de marzo. Nuevamente junto a ustedes, nuestro panelista Marcelo González, en los controles Astrid Arellano y quien les habla Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. La semana ha estado marcada por temas que revelan nuevos choques de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si bien las querellas de investidura son tan antiguas como Roma, en nuestro país se han vuelto el pan de cada día. Un posible tercer retiro, impuesto a la minería, reforma de pensiones y agenda de seguridad, entre otras. Para el ciudadano común, esto solo produce incertidumbre. Lo mismo que siente un niño cuando discuten los papás. A 15 días de las elecciones, los candidatos a la Convención Constitucional plantean diversas iniciativas que podrían solucionar un conflicto político que se ha hecho permanente y que afecta en forma muy negativa a la economía. Hoy hablaremos de este tema. La ONU celebra, por otra parte, el Día Internacional de las Personas Detenidas y Desaparecidas. Si bien muchos lo asocian con el siglo pasado, en nuestros días en Chile desaparecen 2 personas diarias y en el mundo se pierden 8 millones de niños cada año. La PDI maneja una lista de 16.000 personas desaparecidas. La buena noticia es que más del 90% se encuentra. El Santoral Católico celebra hoy la Anunciación de la Virgen María y recordamos que el próximo 2 de marzo es Viernes Santo, día de ayuno, lo cual no significa caldillo de marisco, sino que hacer una comida liviana. Esta Semana Santa habrá cordones sanitarios en Santiago y Valparaíso para evitar viajes regionales y atenuar la segunda ola de contagios. En nuestro programa de este jueves tenemos el agrado de contar con la presencia del señor Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, abogado y profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director de la Fundación Piensa, y por los me gusta que acumula en el sitio web 100razones.cl, con muy buenas posibilidades de ser elegido en el Distrito 7, Quinta Costa, para integrar la Convención Constitucional, donde con certeza sabemos que aportará su bagaje profesional para tener un mejor Estado. Bienvenido, Juan Pablo. Enrique, muchas gracias por la presentación, qué gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, encantado de que me puedan conocer un poquito más, que puedan conocer también este proyecto de una nueva política, una buena política, para ojalá darnos, Enrique, una mejor constitución, una constitución no que refunde Chile, que nos haga partir todo de cero, sino que una constitución que se sienta orgullosa de lo que hemos construido como país, pero que entienda que hacia adelante tenemos grandes desafíos. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Hola Enrique, hola Juan Pablo, un gusto tenerte acá también y por supuesto saludo a todos los auditores que nos escuchan hasta ahora. Hola Marcelo, qué gusto verte, qué gusto escucharte. Bueno, todas las organizaciones evolucionan, muchas veces para bien, lo que hoy se llama en las empresas la mejora continua. En nuestra introducción hablamos sobre estas querellas de competencia entre los 3 poderes del Estado, a las que ahora se han sumado el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, acusándose mutuamente de sobrepasar sus respectivas atribuciones. ¿Cómo cree Juan Pablo que en la nueva Constitución se podrían zanjar o aminorar estas disputas, rayando mejor la cancha, para decirlo en términos simples? Una tremenda pregunta, pues, Enrique. A ver, yo si tuviese que pensar ahora sobre la marcha, diría tres cosas sobre ese punto. Lo primero, una parte más filosófica política, ¿no? Que creo que es muy importante para sentar las bases de lo que uno piensa, opina, y que yo considero va a ser también una de las principales controversias o tensiones que va a estar en la discusión constitucional. Si al final la Constitución responde a la pregunta de cuál es la relación en parte entre las personas y el Estado. Y yo creo que ahí se van a cruzar dos visiones y que consecuentemente derivan en soluciones distintas sobre este punto. Van a estar quienes, como yo, creemos que la persona es superior al Estado, que nosotros somos ontológica y teleológicamente superiores al Estado. Sin personas no hay Estado y nosotros tenemos, teleológicamente, en términos de la finalidad, un fin trascendente que el Estado no tiene. Eso lleva a la conclusión de que el Estado está al servicio de nosotros. El Estado está al servicio de la persona humana, no al revés. Al frente vamos a tener visiones colectivistas que tienden a superponer al Estado y que consecuentemente muchas veces también traten de repartir, fracasar recetas que no han hecho en el mundo colectivistas más que repartir miseria y pobreza. De la consideración de que el Estado está al servicio de la persona humana deriva mi visión sobre este punto, Enrique. Yo creo, en primer lugar, si
En la época de la Constitución de 1980, quizá la gran pregunta que se trató de responder el constituyente es qué tanto más o menos Estado, a una pregunta propia de la Guerra Fría, ¿no? Y que sigue siendo muy relevante por de pronto. Yo creo que la pregunta correcta hoy día es más bien cómo podemos tener un mejor Estado. Un Estado que haga bien la pega, un Estado que no sea ineficiente. Todos sufrimos de las ineficiencias del Estado. Todos, desde una mala atención de salud indigna, desde una mala educación pública, por ejemplo, desde miles de trámites que hay que hacer para la realización de cualquier cosa, miles de papeles que te piden. ¿Por qué si yo pido por una aplicación por delivery ahora me llega una hamburguesa en 20 minutos, pero si tengo que sacar carnet, probablemente me voy a demorar 4 horas en una fila? El Estado tiene que hacer bien su pega y yo creo que ahí la Constitución sí puede decir algo al respecto, ¿no? En orden a fijar la modernización del Estado como una prioridad. ¿Ah? Creo que el Estado tiene que llegar al siglo XXI, tiene que incluir mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia, de agencias civiles y carreras funcionarias. Ojalá disminuir lo más posible la discrecionalidad de los nombramientos políticos, del dedazo, del pituto, y aumentar lo más posible la transparencia, la eficiencia y las agencias civiles, un poquito siguiendo los modelos, por ejemplo, de Australia. Eso yo diría en segundo lugar, más que más o menos Estado, mejor Estado, y para ser un mejor Estado, meterle eficiencia, rendición de cuentas, transparencia. Y una tercera cuestión que me parece relevante, y tú lo decías en tu pregunta, Enrique, tiene que ver con algo que a mi juicio está pasando en Chile que es grave, que es la falta de respeto a las reglas. De un momento a esta parte en Chile se perdió por completo la noción de la importancia que es en una democracia respetar las reglas. Si la democracia es en esencia un sistema de reglas que nos permite ejercer nuestra libertad, pero con respeto a la libertad de los demás. Y esto, Enrique, de peón a paje. Desde el presidente que no ejerce sus facultades, por ejemplo, para controlar el orden público de la Araucanía, pasando por el Congreso que muchas veces empuja proyectos de ley abiertamente inconstitucionales, tribunales de justicia que fallan contra la ley por su propia percepción de justicia haciendo activismo judicial, y qué decir en las calles y la violencia callejera que hemos sufrido desde el 18 de octubre a esta parte, en donde nadie respeta nada. Eso tiene que ver con muchas cosas, en lo más profundo creo yo, en su origen, incluso con la erosión de la institución familiar, en donde se pierden los valores compartidos, las nociones de jerarquía, las nociones de autoridad legítima, pero para el país es una muy mala noticia, porque si nosotros queremos mejorar las condiciones de vida de las personas, si nosotros queremos mejorar las condiciones materiales de vida de las personas para que cada uno sobre sus propios pies pueda labrarse su propio destino, los países, para ese progreso, para ese desarrollo, para ese avance, no hay recetas mágicas, ¿no? Nadie tiene la recetita que uno aplica A y tiene el resultado B. Pero sí existen ciertas condiciones necesarias, no suficientes, pero sí necesarias, sin las cuales es imposible lograrlo. Y eso sí es así. ¿Ah? Y las democracias paradigmáticas nos lo enseñan. Y eso tiene que ver con esto. Tiene que ver con la certeza jurídica, con el respeto a las reglas, con el Estado de Derecho, con el equilibrio fiscal. ¿Ah? Nosotros tenemos que tener, yo por de pronto que creo consecuentemente, Enrique, que la Constitución, sin venderle humo a la gente que va a cambiar absolutamente todo, sí puede fijar un camino, un derrotero en orden a, de una buena vez, modernizar nuestro Estado, comprendiendo que está al servicio de la persona humana y no al revés. Para un gobierno es muy difícil hacer esto porque probablemente se va a agarrar a coscacho con todos los sindicatos de funcionarios públicos y consecuentemente es muy difícil para un gobierno emprender esta reforma. Bueno, ahora que lo estamos discutiendo todo, este es el minuto para modernizar el Estado y llevarlo al siglo XXI, que deje de ser un botín político o una caja negra pagadora de favores políticos. Modernizarlo sí, y por de pronto que en la Constitución queda a fuego la importancia de respetar el principio de legalidad, la certeza jurídica, el respeto a las reglas, y también culturalmente que dejemos esto de que nadie respeta nada y que se incumplen las reglas como quien, digamos, camina por la calle, ¿no? Yo creo que es un momento en el cual tenemos que tener ese foco y la Constitución, Enrique, tiene mucho que decir a ese respecto. Sí, ahora yo no soy experto en el tema, pero entiendo que la Constitución te da directrices generales, después vienen las leyes, pero detrás de todo eso está la conducta de las personas. Y Claro, fíjate que yo, bueno, tengo una aproximación que le he planteado en nuestros programas anteriores, es que con la modernización que Chile sufrió o vivió, mejor dicho, en el siglo pasado, a fines durante el gobierno militar, hubo un cambio en el modelo económico. Y el modelo económico funcionó bastante bien y se creó el concepto de la subsidiariedad y que se delegó funciones tradicionales del Estado a los privados. Entonces, bueno, un amigo me decía, bueno, aquí lo que pasó es que una cosa es que sea subsidiario y otra cosa es que sea irresponsable. O sea, el Estado, no, por el hecho de entregarle la concesión de una carretera a una determinada firma,
no pierden la responsabilidad de que las personas puedan disfrutar de ese bien público o de ese bien privado o concesionado en forma correcta. O sea, el hecho de que exista subsidiariedad no significa delegar la responsabilidad. No, Y yo creo que eso está ahí detrás de la persona. Ahora, mirando el otro extremo, que es la visión más bien estatista, yo también creo que hay un problema cultural, que no sé si opinas tú al respecto, parecido o distinto. Chile tenía esta cosa de la hacienda y el patrón que resolvía todos los problemas, y cuando vino la modernización, la gente se vino del campo a la ciudad y reemplazó al patrón por el Estado. Entonces, el patrón le daba todo y la gente todavía cree que el Estado le debe dar todo. Entonces, en Chile hubo una modernización estructural desde el punto de vista económico, pero no cultural. Entonces, yo creo que ahí chocan dos mundos. Un mundo que está acostumbrado al tercer retiro, a la cosa fácil, a que alguien me tiene que solucionar el problema, y de esta cosa tan distinta del espíritu emprendedor que yo me hago cargo de mi vida y yo salgo adelante. Entonces, hay un tema cultural y hay también un tema, como te dijera yo, normativo, que debería tratar de superar este conflicto que yo creo que está detrás. yo estoy muy de acuerdo, Enrique, con lo que tú dices. Creo, en primer lugar, que la subsidiariedad es un buen elemento precisamente para responder bien a esa pregunta, ¿no? Lo que pasa es que la subsidiariedad tiene muy mala prensa, ¿no? O en algún minuto también quienes la empujaron se hicieron cargo, por así decirlo, de una sola patita a la subsidiariedad, ¿no? Pero lo cierto es que la subsidiariedad tiene dos patas. Y esto lo han reconocido, incluso ya mirándolo desde la perspectiva normativa, sistemáticamente en nuestros tribunales de justicia de un largo tiempo a esta parte. La subsidiariedad tiene una cara activa y una cara omisiva. La cara omisiva, y eso se conecta con lo segundo que tú decías, tiene que ver con que el Estado no puede agobiar y agotar la libre iniciativa privada. Si hay un privado, si hay un grupo de familias, si hay organizaciones intermedias, si hay juntas de vecinos que pueden bien solucionar los problemas que tienen, los problemas públicos, bueno, dejémoslo. ¿Ah? Si es que hay, qué sé yo, un grupo de familias que quieren armar un colegio en base a su propio proyecto educativo porque quieren formar en la fe que tienen ellos a su hijo y estar en una zona y lo pueden hacer y lo hacen bien, bueno, ¿por qué el Estado se va a meter si lo están haciendo bien? Si los privados hacen bien las cosas, la quieren hacer, la pueden hacer, la están haciendo, bueno, creo yo que lo primero que tiene que hacerse es eso, ¿no? Que la sociedad naturalmente solucione sus problemas. Y esa es la fase negativa, omisiva de la subsidiariedad. Yo Estado no me meto, no te instrumentalizo, no te uso, no te agobio, no te aprieto. Pero por otra parte, si es que los privados no pueden, no quieren, lo están haciendo mal, la solución de estos problemas públicos, bueno, ahí entra el rol activo del Estado. Ahí el Estado se tiene que meter. Entonces, si en una zona extrema, por ejemplo, no hay la economía de escala para que ese grupo de familias forme, bueno, el Estado tendrá que proveer de educación pública, porque un rol del Estado no solamente regular, sino que también igualar la cancha. Eso es la subsidiariedad. La subsidiariedad tiene de esas dos cosas. Tiene esas dos patas, la activa y la omisiva, a la positiva y la negativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que algunos quieren que todo lo haga el Estado. Contra eso nos estamos enfrentando. Entonces, educación con el Estado, y eso no es caricaturizar, porque es la verdad. Yo en cada debate que me enfrento, en cada conversación que tengo con personas del Frente Amplio, con personas del Partido Comunista, con muchas personas de la nueva mayoría, consideran que todos los bienes públicos tienen que ser provistos por el Estado. Todos. Entonces, parte eso es una premisa, que es que la solución de los problemas públicos viene por parte del Estado y que lo público de alguna manera es sinónimo de lo estatal. Yo creo que no. En la solución de los problemas públicos, los privados tenemos mucho que decir. Es cuestión de ver, por ejemplo, mi universidad, la Universidad Católica de Valparaíso, una organización privada que soluciona un problema público muy relevante de educación de manera mucho mejor, por ejemplo, que muchas universidades estatales. Entonces, mi consideración es que la solución de los problemas públicos no pasa exclusivamente por el Estado y que, dicho de otra manera, también la solidaridad, vista desde tanto un rol activo del Estado que redistribuye, que iguale la cancha, y también desde la solidaridad que tenemos nosotros como ciudadanos, no se contrapone a la subsidiariedad. La subsidiariedad comprende la solidaridad, la subsidiariedad bien comprendida. Por lo tanto, yo voy, Enrique, con ese sombrero a la Convención Constitucional, de implementar una subsidiariedad, pero bien comprendida, una subsidiariedad que no significa inacción del Estado, sino que el Estado tiene que regular. No se puede desatender de la responsabilidad de las decisiones que toman, por ejemplo, en el caso de las concesiones, y que tiene que sí dejarle la primera palabra, por así decirlo, a mi juicio, a los privados. Y también creo, y esto lo conecto quizá con lo que hablemos en el segundo bloque, con la subsidiariedad territorial, que es partir la solución de los problemas no en la mentalidad estatista de arriba para abajo, sino que en la mentalidad de abajo para arriba.
¿quién soluciona primero? Bueno, las personas primero, después, y a niveles territorialmente, bueno, primero la junta de vecinos, el barrio, la ciudad, la comuna, luego la región, luego el país. Si nosotros no podemos hacerlo, la organización de más arriba viene. Si la de más arriba no puede, la de más arriba. Eso es también subsidiaria. Eso más Sí, o menos creo yo, Enrique. es como el doctor de esta serie New Amsterdam, que era el director del hospital, y le preguntaba al enfermero: ¿en qué te puedo ayudar? Y el enfermero le decía lo que él quería. Entonces, la participación ciudadana es muy importante en lo que tú planteas, en esta subsidiariedad activa, digamos, o sea, para que las personas generen ideas. ¿No piensas tú lo mismo, Marcelo? Sí, sí, mira, yo he estado escuchando atentamente a Juan Pablo, yo lo conozco su trabajo y también te aprovecho de felicitar, Juan Pablo. Hay varios puntos súper interesantes, hay unas visiones bastante similares respecto al rol que tiene que tener el Estado también y cómo se involucra con la sociedad. Y hay una de las cosas que a mí me preocupan profundamente y que en cierta forma lo estuvimos conversando también antes de comenzar el programa, que tienen que ver con este ambiente populista que hay hoy. Y tú mencionaste algo súper relevante finalmente, que deberíamos avanzar hacia un Estado más eficiente. Hoy, si vemos algunos datos, 30% del gasto público se gasta en sueldos y burocracia. Según estudios económicos, en eficiencia municipal está cerca del 78%, o sea, casi cerca o sea, de cada 4 pesos que tenemos, cerca de 3 es pura ineficiencia. ¿Y cómo crees tú que se puede avanzar hacia un Estado más eficiente, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, con esta ola populista, con esta ola de por ejemplo, Pamela Giles ayer diciendo que va a devolver, que el primero, segundo, tercer retiro lo va a devolver si es que ella es presidenta? ¿Cómo puede conversar un mejor Estado, un Estado más eficiente con esta ola de populismo que hoy vemos que avanza con tanta fuerza, lamentablemente, en nuestro país? Yo creo, Marcelo, que Chile tiene dos caminos, no hay más. Tenemos dos caminos. Nosotros estamos en un momento populista. Yo creo que eso es innegable. Ayer tú lo decías, la Pamela Giles dice: no se preocupen, saquemos el tercer retiro, ¿qué tanto? Yo después, presidenta, a mis nietitos, yo se los devuelvo. Yo les devuelvo esos, qué sé yo, 35.000 millones de dólares. La mitad del presupuesto nacional en grandes números. Oiga, ¿de dónde va a sacar Pamela Giles como presidenta 35.000 millones de dólares? Endeudándose, no queda de otra. Entonces, eso es meterse en la ola populista que ha destruido tantas democracias latinoamericanas, que es pan para hoy y hambre para el futuro. Debemos preocuparse del momento presente y estar absolutamente despreocupados del momento futuro. Lo pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, o vaya a saber quién, y el país va a estar continuamente agobiado por los intereses que esa deuda genera, y no podrá proveer los bienes públicos que está llamado a proveer. Está la tierra, el horno, digamos, estaba el bollo de un populismo. ¿Y por qué? Por la desconfianza. Por la falta de legitimidad de nuestras instituciones, culpa en parte importante de nuestros políticos. Pero eso es así. Nosotros en Piensa, Marcelo, hacemos las encuestas más grandes que se hacen fuera de Santiago. Encuestas presenciales las hacemos hace 7 años, provee muy buenos datos para tomar decisiones y para conocer el ambiente. Escuchen este dato. El 94% de la población de la región de Valparaíso, el 94%, es decir, todos, asocian al Congreso Nacional a corrupción. Toda la región de Valparaíso asocia al Congreso Nacional a corrupción. ¿Qué se puede construir sobre eso? Nada. ¿Y eso qué genera? Que surjan líderes que son carismáticos, que se alejan de la política, que conectan directamente con el ciudadano y con un discurso carente completamente de nociones de técnica, de eficiencia, conectan directamente y dicen: yo soy la solución, ahí están los políticos, vótenme a mí. Y eso es un líder populista, básicamente. Chile está en el riesgo de eso, pero clarito, y Pamela Giles es un muy buen ejemplo de eso. Bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es ese atajo, no es ese camino de corto plazo, sino que es un camino, lamentablemente, de mediano y largo plazo, y que tiene que ver con el problema que permite el populismo, que es la deslegitimación de nuestras instituciones. Yo sé que esto suena fome, pero no queda de otra para hacer frente al populismo, con relegitimar nuestras instituciones, con relegitimar la importancia que tiene la política, con relegitimar la importancia que tiene el sistema de partidos, con relegitimar, digamos, también el rol que cumple el Estado, ¿no? Y para eso el camino constitucional nos ofrece una alternativa, ¿no? O nos ofrece una alternativa que yo creo que tiene que ver con lo normativo, sí, con lo que se discuta, sí, pero más que eso tiene que ver con, yo creo, lo cultural, lo político, elevar el debate. Yo ahí veo que la nueva constitución puede ser una buena oportunidad. ¿En qué sentido? Que de lado y lado entre una clase política mejor, para ponerlo en términos, ¿no? Que se dé tiraje a la chimenea, que exista renovación en los liderazgos políticos,
Que se pare con la sillita musical y que entren políticos de lado y lado nuevos, que no sean, que no estén, por así decirlo, medios corruptos. Por eso yo hablo de una nueva política, de una buena política, centrada en la realidad de las personas y para darnos ahí una mejor constitución, no una que nos haga partir de cero, sino que una que nos permita mirar hacia adelante. Y en eso, por de pronto que tiene un rol muy importante este Estado que tiene que hacer bien la pega, este Estado que tiene que ser eficiente. Y en la medida que el Estado haga bien la pega, también va a contribuir a que se relegitime la actividad política. Oiga, si cómo la ciudadanía va a considerar bien el Estado, el municipio de Valparaíso que no repartió unas cajas que terminaron pudriéndose en la peor crisis económica y sanitaria del país, por la razón que sea, o por negligencia, bueno, ¿cómo va a confiar las personas en alguien que por la razón que sea necesita algo para comer y las cajas se terminan pudriendo ahí en la bodega Simón Bolívar? Entonces el Estado tiene que actuar bien y para eso hay mecanismos. Yo insisto, disminuir la discrecionalidad de los políticos, aumentar la transparencia y la técnica, avanzar hacia carreras funcionarias, agencias civiles, como por ejemplo el modelo australiano, sistemas de rendición de cuentas, terminar y leyes de tolerancia cero contra la corrupción, pública que sí, y ojo, también privada, porque también es importante que los actores privados estén legitimados. Yo creo esto es más legislativo que constitucional, pero la Constitución puede establecer ciertos principios que debiésemos avanzar hacia legislación como la norteamericana, en donde los delitos de cuello y corbata, como la colusión del confort, la colusión de los pollos, tengan penas de cárcel, penas leoninas. Yo creo que también es muy importante avanzar en ese sentido, que no sea todo Estado. No, los privados también tienen que haber libre competencia, el mercado tiene que funcionar bien. Yo creo, Marcelo, y también para no venderle humo a la gente, la Constitución es el diseño, es la orientación, son las metas, es el rayado de cancha. Pero en ese rayado de cancha sí se puede tener un rol importante en la modernización del Estado para que luego el Congreso, los gobiernos estén obligados para avanzar mucho más decididamente en estas materias. Ahí yo te quería preguntar en ese rayado de cancha, ¿cómo soluciona? Este es un problema como que los jugadores se pusieron a pelear y no hay árbitro. Todos valen igual. Entonces, ¿cómo lograr, digamos, en que las atribuciones no se sobrepasen? O sea, que haya realmente una norma que se respete. Uy, qué pregunta, Enrique. Es una pregunta quizá irresoluta desde hace mucho rato, que de alguna manera es la famosa pregunta de quién controla al controlador, ¿no? Cuando el controlador no está haciendo bien la pega, ¿no? Y vamos a generar otro órgano. Yo creo que pasa por la noción general de respeto a las reglas, de reforzar el Estado de Derecho, de que los órganos que están llamados a hacerlo lo hagan, como el Tribunal Constitucional, reforzar las labores del Tribunal Constitucional, de la Contraloría General de la República, controlarlas, reforzarlas también. Pero yo insisto, si al final la realidad política supera las reglas del juego, eso lo enseña la historia, ¿no? Y probablemente esta propia Convención Constitucional, si hay una mayoría que se quiere echar al saco, por ejemplo, los límites que le establece el artículo 135, y hay piso político para eso, probablemente se lo van a echar al saco. Y en eso, el último término, la responsabilidad la tiene la ciudadanía. Y no queda de otra en una democracia. Es la ciudadanía la que tiene que o castigar con el voto o premiar con el voto, de modo tal de tener autoridades que no hagan eso. Pero en la democracia, en último término, por así decirlo, el controlador es el ciudadano. Entonces, si es que los ciudadanos están eligiendo mal a la gente, la verdad, pucha máquina, no queda mucho que hacer. Sé que es pesimista, Hay que pero conocer a los candidatos y votar bien, porque después no se puede uno quejar si votó mal o se abstuvo de votar, como más de la mitad de las personas que en Chile deberían votar y no lo hacen. Oye, Bueno, Enrique, perdóname, Marcelo, si nos quedan un par de minutillos, ¿lo podemos sí, dejar para la próxima vuelta? ningún problema. Es una recomendación respecto a lo que estás diciendo, así que lo podemos dejar para la vuelta. Fantástico. Bueno, yo quería contarle, bueno, no sé si Juan Pablo sabe, pero aquí ¿cómo se llama? En este programa hacemos unas navegaciones imaginarias. De hecho, la nave nuestra se llama Imagina. Estábamos en las Islas Falkland, en el último programa, donde recibimos la amable hospitalidad de los habitantes de Puerto Stanley. Pero la estadía fue breve y zarpamos con un mejor pronóstico meteorológico con rumbo general norte, hacia las Islas Trinidad y Tobago. Estas se encuentran a solo 11 kilómetros de la costa caribeña de Venezuela. Descubiertas por Colón en 1498, fueron disputadas por españoles, ingleses, holandeses y franceses, hasta que por el Tratado de Amiens en 1802 quedaron en poder de Gran Bretaña. Los británicos explotaron con esclavos los cultivos de caña de azúcar y tabaco. Posteriormente, la extracción de petróleo y gas natural. Pero en el año 1976, los trinitarios tobaguenses, por llamarlo de alguna manera, declararon su independencia del Commonwealth. Bajamos a tierra en nuestra nave imaginaria en el Puerto España, capital del archipiélago. Y al poco andar,
avanzando unas cuadras, escuchamos los sones del calipso, una música que algunos recuerdan. Para nuestra pausa de hoy, invitamos a nuestros auditores a escuchar Calipso en Trinidad por los Caribbean Boys.